Hola familia, hoy vamos a hablar de nuestros muertos. ¿Quiénes son nuestros muertos? Nuestros muertos son los que estuvieron antes que nosotros, muchas generaciones antes, hasta las más cercanas. Tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, a veces también padres. Nuestros muertos también son hijos no nacidos, los hijos no nacidos de nuestra madre, o los hijos no nacidos de cualquier integrante del sistema familiar. Nuestros muertos también son aquellos niños que nacieron y murieron de muy pequeños. También pueden ser nuestros muertos alguna pareja que tuvimos y murió, compañera, compañero, o algún ser muy querido como un amigo de la familia o un amigo muy entrañable. ¿Y por qué hablamos de los muertos? Porque también los muertos nos constituyen, porque también ellos quieren ser vistos, quieren ser respetados, quieren ser honrados, quieren ser liberados, dejados en paz. También los muertos pueden ser los desaparecidos, los que no vimos más, los que abandonaron y funcionan como muertos simbólicos. Alguien que abandonó, que de pronto iba a ser padre o madre y desapareció, o dio en adopción a su hijo, y ese hijo vive a ese ser que desapareció de su vida desde la energía de un muerto. Es un muerto simbólico. Y esos son dolores y son energías y son cuestiones no resueltas que quedan abiertas y dan como resultado síntomas. Muchas veces esos muertos no son respetados, no son bien vistos, son juzgados duramente. Se los deshonra, se los olvida, se los condena, se los juzga. O simplemente no se los nombra más y nadie sabe después de su existencia. También hay algunos integrantes del clan, de los que llamamos vivos, que están funcionando y articulando desde la energía de un muerto dentro del clan, por afinidad energética, por lealtades familiares. Ocupa el rol de ese muerto. Y no sanar a ese muerto, no verlo, no reconocerlo, no liberarlo, no honrarlo, no recordarlo, no amigarse con ese muerto que a veces puede ser el malo de la película, trae consecuencias muy dolorosas dentro del sistema familiar. Por eso acá hablamos de nuestros muertos. A veces tenemos la tonta ilusión de creer que esa persona que murió ya no está más. Entonces, con la muerte de ese ser se resolvió el conflicto o el disgusto que me generaba su presencia. Pero nuestros muertos son invisibles, pero no están ausentes. Por eso es muy importante
revisar cuál es nuestro vínculo con esos muertos, porque si ese vínculo es armonioso, es sano, es respetuoso y es honroso, nuestra existencia va a ser mucho más sana. Y muchos de los síntomas que hoy tenemos tienen que ver con no haber sanado esos muertos. Paradójicamente, nadie muere, nadie murió nunca en un sistema familiar, nadie murió nunca en la existencia de la humanidad. Como dice la ley de la preservación de la energía, nada se destruye ni se crea. La energía no se destruye ni se crea, se transforma. Entonces hay un pasaje, hay una transformación de una energía que sigue estando presente. Puede ser invisible para nuestra mente y para nuestra mirada actual, pero no está ausente. Por eso muchas veces aparece o vuelve ese muerto, y ese muerto viene en representación de un hijo nuestro, por ejemplo, de un nieto, de un sobrino, de un amigo. Entonces nadie muere, nadie murió jamás. Todo se transforma. Y si esa energía la sano, entonces esa transformación va a ser sana y va a ser buena. Entonces tenemos que ver y mirar a nuestros muertos, pero no necesariamente estar en la vida mirando a los muertos o haciendo un movimiento inconsciente hacia los muertos, hacia la muerte. Muchas veces por fidelidades familiares también. Alguien, un integrante en la familia, hace un movimiento hacia los muertos. Quiere ir con ese muerto que no fue reconocido, sanado, honrado. Muchas veces ese muerto está todavía pidiendo que lo miren, que lo liberen, que lo honren. Y eso genera muchas consecuencias y muchos síntomas. Adicciones, alcoholismo, bruxismo, entre tantísimas otras afecciones y cosas dolorosas. Entonces, tenemos que sanar a nuestros muertos para restituir una energía armoniosa en el clan y con eso lograr una paz interna en nuestro individual, ser individual, y en nuestro colectivo familiar. ¿Y por qué no hablamos de nuestros muertos? Porque nuestros muertos nos duelen. No hablamos de nuestros muertos porque nuestros muertos nos duelen. Bien porque los amábamos y nos dejaron, nos abandonaron. Bien porque nos hicieron mucho daño y preferimos olvidarlos. Entonces el sistema familiar, el colectivo, de modo inconsciente, silencioso y prácticamente como en un secreto, de común acuerdo, donde no mediaron palabras ni ningún tipo de diálogo, acuerda olvidar a ese muerto. O en otros casos generar una historia distorsionada que nadie se va a mover de esa historia ni la va a cuestionar y todos van a asumir como que es una historia real y única para que nos duela menos. Entonces hay una construcción inconsciente, silenciosa, entre todo el sistema familiar que genera una versión de ese muerto
que nadie se va a atrever a moverse de esa versión para que a todos nos duela menos. Y vamos a seguir en otro video porque es un tema muy extenso. Hola familia, seguimos con un tema muy profundo y muy extenso que elegí titularlo Nuestros Muertos. Este es el video número 2. Para aquellos que lo ven por primera vez, les recomiendo, para comprender el hilo conector, que vean el video 1 de Nuestros Muertos 1. Este es Nuestros Muertos 2. Y en Nuestros Muertos 2 decimos, ¿qué influencia tienen los muertos en nosotros? Tienen una influencia muy poderosa. Pueden paralizar nuestra vida, pueden tenernos detenidos, pueden generar consecuencias gravísimas en síntomas, abulia, depresión, quietud, trabas en el desarrollo de nuestra actividad, adicciones, bruxismo, sobrepeso, autoboicot, infertilidad. Pueden expresarse en nosotros o en nuestros hijos o en cualquier miembro del sistema familiar con comportamientos de ira, de rabia, entre muchísimas otras afecciones, inclusive mediante un cáncer fulminante que te arrastra a la muerte. Esa es la influencia que tienen nuestros muertos en nosotros. Es muy grande cuando esos muertos no están en paz, no están en su sitio, en su plano. Nosotros estamos en este plano, en el plano de la materia. Y ellos tienen que estar en paz y los tenemos que liberar y honrar y respetar, haya pasado lo que haya pasado. Y ellos tienen que estar en su plano. Esa es la influencia que tienen los muertos en nosotros. Entonces, ¿a dónde está la vida? ¿Hacia dónde es la vida? La vida es hacia adelante. Yo me muevo hacia adelante, hacia la vida. Pero para moverme hacia la vida tengo que tener un camino libre en el movimiento hacia la vida, porque muchas veces estamos obstaculizados haciendo movimientos hacia la muerte. Entonces tengo que resolver allá para poder tomar la vida en toda su plenitud, en todo su esplendor y hacia adelante. ¿Cuál es la solución? La única solución que podemos avistar, la única posible solución es la del amor, la de la reconciliación, la de la honra, la del reconocimiento, la de la liberación de nuestros muertos. Haya pasado lo que haya pasado, hayan hecho lo que hayan hecho. Y eso se pone más difícil cuando ese muerto es el malo, es el que generó cosas muy dolorosas en el clan. Fue un abusador, fue un violento, fue un golpeador, fue una persona tóxica, una persona que generó la deshonra de la familia, una persona que estafó, fue abandónico. Bueno, precisamente esos son los muertos que más van a necesitar de nuestra mirada, de nuestra honra, de nuestro reconocimiento y nuestra liberación. Hay que resignificar a ese muerto
y comprender que ese muerto hizo lo que pudo con lo que tuvo. Y claro que es doloroso, pero más doloroso es seguir anclado en la vida, retenido por un movimiento hacia la muerte o anclado en no poder liberar a esos muertos. Y eso empieza honrando el destino de esos muertos, de ese muerto. Muchas veces también se dan los casos donde nos hicimos cargo de los muertos de mamá, de papá, de la abuela, de los bisabuelos. Nos hicimos cargo de los muertos del sistema. Por ejemplo, si mamá tiene hijos no nacidos antes que nosotros, o después también, y mamá está transitando un duelo que todavía no pudo resolver porque está tomada por esa energía de esos muertos en su historia. Pueden ser sus propios hijos, pueden ser los hijos de su madre, o sea, yacentes horizontales de mamá, hermanos de ella, que no nacieron, que fueron abortados o que nacieron y murieron de chicos. Puede ser que mamá esté pasando el duelo bloqueado, o sea, sin resolver, sin poder cerrar la historia de la muerte de su propio padre, de su propia madre, de sus abuelos, tíos, hermanos. No importa, tampoco necesitamos saber a ciencia cierta quiénes son los muertos. Pero nosotros, generalmente cuando somos niños, por empatía y por amor, siempre por amor, inconscientemente le decimos a mamá, mamá, yo los llevo por vos. Yo me hago cargo de eso por vos. O mamá inconscientemente y por amor y por afinidad que tiene con nosotros, nos dice, vos lo vas a llevar por mí. Entonces, como ese dolor es tan grande, como esos muertos pesan tanto y no se puede digerir y no lo puede resolver papá y mamá, por ejemplo, los niños abajo, ya seamos nosotros como hijos de nuestros padres o nuestros hijos, por fidelidad familiar hacia nosotros, los van a cargar por nosotros. Y eso redunda en consecuencias muy graves. Entonces yo liberando y sanando a mis muertos, no solo me libero y sano mi universo, sino que en mi universo no existo yo solo. Están mis padres, están mis hijos, están mis hermanos, están mis sobrinos, están mis nietos. Entonces puede ser que el que esté cargando esos muertos sea alguien en el sistema familiar. A veces hay tantos muertos que estamos hasta acá de muertos no resueltos. En todos los sistemas hay muertos, pero no necesariamente esos muertos fueron duelos resueltos, son duelos bloqueados. Y eso se expresa inclusive hasta en la intolerancia a poder comer carne. Y de pronto hay muchos veganos, vegetarianos en el sistema. Y nosotros somos omnívoros, nosotros si estamos sanos podemos comer todo, nada nos puede hacer mal. La biología es sabia, sabe. Entonces estamos hasta acá de muertos. Ni siquiera ya podemos comer carne. Tenemos intolerancia a la carne. La carne muerta. Para comer carne el animal tiene que estar muerto. Y eso simbólicamente actúa en nosotros. También esos muertos se llevan como sobrepeso. Una panza de embarazada o de embarazado, porque lo puede llevar un hombre o una mujer. Y estamos llevando los muertos de mamá, los que mamá no pudo tener, los que perdió, embarazos que perdió, o de una abuela, o los abortados, los yacentes horizontales. Todos esos son nuestros muertos y los tenemos que mirar, pero no podemos estar con una mirada hacia los muertos. Tenemos que estar por una honra, un reconocimiento y una liberación para poder mirar hacia la vida.
pero hasta que no resolvamos los muertos es muy difícil mirar hacia adelante, porque hacia adelante está la vida. Y si estás obstaculizado en tu vida, no se te destraban las situaciones a nivel profesional, vocacional, económico, de pareja, de relaciones, y manifestás síntomas de todo tipo, los que nombré y tantos otros, porque todo tiene un origen en algún muerto. Aunque esto parezca una aseveración grotesca, no lo es. Y esto lo puedo asegurar por mi experiencia y las cosas que veo en consulta. Y es totalmente liberador y sanador, liberar y sanar a nuestros muertos. Pero primero los tenemos que ver, reconocerlos. Después tenemos la otra instancia de sanarlos, reconociéndolos y honrándolos. Que todos los seres sean felices. Gracias, gracias, gracias. Hola familia. Bueno, en este video de Nuestros Muertos 3. Nuestros Muertos 3. Vamos a considerar que la sanación de nuestros muertos nos entrega todo el poder en presente. Sanamos a nuestros muertos, a nuestros ancestros, nos reconciliamos con ellos, resignificamos todo el árbol genealógico, nuestro universo cambia, nuestro entorno cambia, nuestro sistema familiar se sana y cambia. Sanamos al niño herido. Tenemos un niño herido que está reclamando o está enojado por lo que no le dio papá, mamá, el ancestro, alguno de nuestros muertos, por lo que le hizo, por lo que no le hizo, porque lo abandonó al irse abandonándolo realmente, irse al morirse rotundamente y dejar un dolor terrible, porque es muy doloroso para un niño pequeño o para alguien que nace y de pronto un padre no está. Eso es un abandono y es una energía de muerte. No está muerto. No está igual a muerto. Entonces ese niño está mendigando, reclamando o buscando padres sustitutos en su vida. Desde una herida muy profunda. Y ahí tenemos que ser muy, muy compasivos con ese niño herido que tenemos dentro. Tenemos que ir a buscarlo, a rescatarlo, porque tiene una fractura en el alma y quedó paralizado en ese dolor. Y desde ese dolor, hoy puede ser un adulto, tener 40, 60, 80, no importa cuántos años, y vive desde la energía del niño que está herido, que está reclamando al padre o a la madre que venga, que lo mire, que lo honre, que no lo abandone, que le dé lo que no le dio, que le dé cariño, amor, mirada. Es muy probable que eso no suceda nunca, entonces nosotros ahora vamos a rescatar a nuestro propio niño herido, el que fue estafado, abandonado, violentado, desamparado. Ahora el adulto que lo va a mirar, que lo va a amar, que lo va a querer, somos nosotros. Vamos en búsqueda y en rescate de nuestro niño herido para sanarlo, para quererlo, para mimarlo y para atenderlo. Cuando se sana también esa energía, ahora que somos adultos estamos disponibles para pasar a cultivar nuestro adulto, porque nosotros tenemos un niño adentro, pero ya ahora tenemos que vivir desde la energía del adulto y también hay que cultivar a ese adulto. Tenemos que pasar de ese niño herido que reclama al mundo y a la vida lo que nunca le va a llegar y entonces queda anclado y detenido, a sanar a ese niño, a abrazarlo, a mimarlo, a decirle ahora estoy para vos y con vos. Y todo eso lo hacemos, lógicamente, en consulta, en terapia, porque cada uno tiene una historia única, irrepetible y somos sujetos subjetivos. No hay una receta como la receta de una torta de manzana que para todos funciona igual. Todos somos únicos e irrepetibles. Yendo a nuestro centro y comprendiendo con un guía, podemos hacer eso. Y después
restituir nuestro adulto y cultivar el adulto presente y consciente. Pero para estar en presente, en consciente y desde una energía de agradecimiento, un adulto agradecido hacia la vida, agradecido hacia sus padres, agradecidos y en honra con respecto a los que estuvieron antes, a nuestros muertos. Bueno, hay un proceso, el proceso de sanación es un camino, que no es lo mismo conocerlo que transitarlo. Una cosa es saber o teorizar. Yo les comparto en los videos la parte teórica a través de la experiencia de mi propio camino de sanación, que todavía está en acción hasta el día que me muera. Tengo que seguir trabajando y sanando, más todas las experiencias maravillosas, que realmente parecen hasta milagros de lo que sucede con mis consultantes. Se dan sanaciones que son impresionantes. ¿Pero por qué? Porque asumimos nuestro destino, reconocemos nuestro ser, nuestra esencia, nos centramos, sanamos, honramos, reconocemos el destino de los que estuvieron antes. Vamos a buscar a nuestro niño interior herido que nos está generando trabas, conflictos, nos tienen en el capricho, en el quiero, en mamá no me dio, papá no me dio, el abuelo era malo, la tía era así. Entonces nuestra vida está anclada ahí, hasta que lo vamos a abrazar, a querer, a mimar a ese niño, a premiarlo, a acompañarlo de ahora en más nosotros como adultos. Y después cultivar nuestro adulto, presentes, responsables de nuestra creación. Somos creadores en la tierra, tenemos un poder impresionante, pero no lo sabemos usar. Entonces eso es lo que también vamos a cultivar con este camino de autoconocimiento. Son como capas de cebolla, hay que ir limpiando, orden y progreso. Primero el orden, pero si no ordeno, no fluye el amor. Y cuando estoy ordenado y fluye el amor, ahí estamos. Presentes, muy bien. Exactamente. Bueno, entonces también hay muertos, nuestros muertos también son nuestros muertos del colectivo, del inconsciente colectivo, ya sea como nación, como país, como globo, el inconsciente colectivo de la humanidad, donde nosotros tenemos como referente a muertos colectivos. Esos muertos colectivos pueden ser líderes espirituales, religiosos, políticos. Y nosotros tenemos un gran apego y una creencia y un pensamiento ideológico muy aferrado a esos líderes que ya murieron y son nuestros muertos del colectivo, del inconsciente colectivo. Y a veces tener tanta fidelidad a esos líderes que ya murieron nos pueden traer consecuencias fatales en nuestra vida. Entonces también nos vamos a dar el permiso, desde nuestro libre albedrío, de replantearnos si ese fanatismo, ese aferrarse a ese ideal, realmente a nosotros nos suma y nos aporta vida, o si ese apego a ese líder colectivo nos hace movernos hacia la muerte por fidelidad ideológica, porque mi papá pensaba o mi mamá pensaba, o yo vengo de una familia donde la ideología es esta, donde la ideología es aquella, entonces por fidelidad me muevo atrás o en consecuencia de todos esos pensamientos, ideologías o creencias que son de mi familia, que están fijas ahí. Pero a veces esas creencias y esos pensamientos pueden cambiar y no necesariamente eso implique una deshonra familiar. Sobre todo si yo hago una elección desde un adulto consciente, presente, para que esa elección y esa nueva creencia me aporte a mí plenitud, vida, paz,
A veces uno se aferra a una idea o un ideal, pero no está en paz, porque precisamente por la fidelidad que tengo a este pensamiento y a esta creencia, vivo en una impaciencia, vivo mal, porque estoy batallando y peleando por ideas y por cosas que quizás si las reflexiono bien ni siquiera están en coherencia con lo que yo siento. Simplemente es una fidelidad o una lealtad ciega. Y eso, si funciona en contra de mi integridad, de mi felicidad, de mi plenitud, no me sirve, y como es una creencia y un pensamiento, lo puedo cambiar y me vuelvo a liberar, y cuando me libero recupero energía vital. Pero esto se hace transitándolo. Que todos los seres sean felices. Gracias, gracias, gracias. Los honro.